se está grabando la tutoría de hoy. La acción que vamos a utilizar es de usuarios especializados, es decir, aquellos que son capaces de, con la base de datos ya montada, con la base de datos ya conteniendo datos reales, pues son los que son capaces de extraer aquellos datos que más nos interesan. Y como veis, para todo eso vamos a utilizar tanto herramientas gráficas como órdenes puestas en línea de comandos o en algún intérprete de comandos. Entonces nosotros vamos a dar sobre todo importancia a las órdenes que damos desde el lenguaje SQL. Hay que utilizar una serie de órdenes que vienen establecidas para intentar extraer esa información de la base de datos. Y eso es lo que conocemos como lenguaje de consulta estructurado o SQL. ¿Por qué hay que dar esas órdenes a base de un lenguaje en línea de comandos? Porque vosotros vais a ser desarrolladores de aplicaciones web y los desarrolladores de aplicaciones web no pueden estar pendientes en una herramienta gráfica esperando a que los usuarios le hagan la consulta y ellos la realicen desde el otro lado del Atlántico con esa herramienta gráfica. Los desarrolladores web, como seréis vosotros, tienen que dejar las consultas preparadas en un lenguaje, ¿vale? Embebido seguramente en otros lenguajes que ya vais a ver, por Java o PHP o que podéis ver en segundo, u otros lenguajes, ¿vale? Entonces, las consultas se tienen que quedar grabadas y se tienen que quedar grabadas utilizando el lenguaje de consultas, ¿vale? Entonces, por eso es fundamental no solo que sepáis hacerlo desde una herramienta gráfica como Deviver, y lo haremos, sino que también es necesario hacerlo a través del lenguaje de consultas, o más importante aún, saber hacerlo a través del lenguaje de consultas, ¿vale? Orden para extraer datos, pues ya lo veis aquí, select, sin la i. Esto es que vamos a dedicar más de una sesión al select, ¿vale? Y esta es la primera de esas sesiones. Así que vamos con ello. Y dice que la sentencia select tiene esta sintaxis, esta estructura básica, ¿vale? Es decir, siempre vamos a tener que dar el select porque es obligatoria, es una cláusula obligatoria. Siempre que vayamos a consultar, pues nuestras órdenes empezarán con select. Luego tendremos otras cláusulas que ya no son obligatorias, o por lo menos en Postgre, que es el sistema gestor de base de datos que nosotros vamos a utilizar, el from tampoco es obligatorio, ¿vale? En otros gestores de base de datos el from sí que es obligatorio, pero bueno, en nuestro caso nosotros podemos hacer consultas al gestor de base de datos solo con el select. La utilidad de una consulta solo con el select es bastante corta. Pues podemos, por ejemplo, saber cuál es la fecha del sistema que tiene configurada el gestor de la base de datos. Por si está en otro país, por ejemplo, o en otra zona horaria, nosotros podemos consultar a través de un select sin from cuál es la configuración horaria que tiene establecida, ¿vale? Pero lo normal es que utilicemos ese select junto con el from, que es de donde vamos a sacar los datos, de qué tablas vamos a sacar los datos. Luego tendremos una cláusula where, que es donde nosotros indicamos cuáles son los datos que en cada momento nos interesan. Y por último, esos datos, cómo los vamos a ordenar. ¿Vale? Entonces, en muchos casos, nosotros querremos hacer select from where order by. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros queramos, a ver,
que lo voy a tener aquí abierto y así podemos ir utilizando las sentencias sin necesidad de que las vaya yo escribiendo, porque será bastante más rápido. Vale, vamos a tener aquí. Bien, la base de datos que vamos a utilizar para los ejemplos de esta presentación la tendréis, todos los que tenéis la máquina virtual que yo os he pasado, la tenéis aquí, ¿vale? Si no, pues os diré cómo podéis cargar estos datos en la máquina virtual que vosotros tengáis. Ya sabéis que para dar órdenes nosotros podemos hacerlo desde la herramienta gráfica o bien desde terminal, que son dos clientes que acceden a la misma base de datos. ¿De acuerdo? Si lo hacemos desde terminal, ahora veremos alguna desde terminal, si lo hacemos desde la herramienta gráfica, tendremos para escribir consultas de SQL, tendremos que crear un nuevo script SQL, ¿vale? Que esté en Word y en el esquema public, lo normal. Entonces, cuando yo voy a afrontar una nueva sentencia, lo normal es que tengamos todo esto. Es que yo empiece a escribir y antes de ponerme a ordenar, yo ya tengo las cláusulas escritas, ¿vale? Y si queréis, pues qué hace cada una, ya luego será mucho más, lo tendréis mucho más automatizado y evidentemente ya no necesitaréis copiar y pegar. Vale, esa es la estructura. Ya os he dicho que de esa estructura, en realidad, lo único que necesitamos, lo único obligatorio, es la cláusula select. Yo le digo, dime cuál es la fecha actual, y me dice, oye, estamos en el 10 del 10 del 2024. Y no necesito el from para nada, ¿vale? Pero lo normal es que vayamos rellenando todas y cada una de esas cláusulas y ahora veremos para qué, ¿vale? Ahora iremos viendo para qué nos van a servir. Sí, Juan Francisco, dime. Crear el nuevo script, sí, vamos a verlo. Yo le doy al botón derecho aquí en Word o en la base de datos, ¿vale? En alguno de estos lugares, en lo que es la conexión, en lo que es la base de datos o en lo que es un esquema, le doy botón derecho y en editor SQL, nuevo script SQL. Fijaos que os sale ya el atajo, que es control J, pero bueno, yo lo suelo hacer así, ¿vale? Me sale aquí y ya tengo un script para empezar a poner sentencias, ¿vale? Seguimos pues. Vamos a empezar con el select, y el select dice que es el nombre de las columnas, o ya veremos, en realidad el select es qué datos, qué propiedades de los datos queremos mostrar, ¿vale? Nosotros vamos a tener unas tablas de países, por ejemplo, y en esos países pues estará su nombre internacional, su nombre en el lenguaje local, o estará su capital, o estará el año de la independencia, o estará el tipo de gobierno. Pero a lo mejor no siempre nos interesa mostrar toda esa información de los países. A lo mejor simplemente nos interesa mostrar el nombre que tiene, cómo se llama internacionalmente y cuál es su nombre local, ¿vale? Entonces, no hace falta que nosotros pongamos todo, ¿vale? En el nombre de las columnas, yo puedo decir si quiero, ¿vale? Aquí tendremos las tablas y si os fijáis hay una tabla de países y me dice las columnas. Y yo puedo utilizar como nombre de la en el select, quiero que me muestres el nombre y quiero que me muestres también hemos dicho, el local name, ¿vale?
Y entonces, de todos los países, me va a mostrar solo cómo se llama ese país y cómo se llama localmente. Es decir, en el caso de España, pues mostraría Spain y España, ¿vale? O podemos, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver, es la región. De todos, ¿vale? Me interesa solo la región de cada uno de los países. ¿En qué región está? ¿Vale? Evidentemente, si yo voy a utilizar un campo que no sea la fecha actual la coge del sistema, pero estos datos de región los tiene que coger de una de las tres tablas. Hemos visto que ahí está la tabla de ciudades, la tabla de países y la tabla de lenguaje, idiomas hablados en cada uno de los países. ¿Vale? Entonces yo le tengo que decir, ¿esta región dónde está? Porque no lo tiene por qué saber, si está en city, si está en country o en country language. De hecho, si hubiéramos dejado el name, no solo, digamos que podría recorrer y podría ver en dónde está, pero es que name hay en city y name hay en country. Entonces le tendremos que decir siempre de dónde vamos a sacar esa información, ¿vale? Vamos a dejar la región y vamos a decirle en el from que vamos a sacar esa información de la tabla country. De momento solo queremos estas dos. Vamos a dejar el where deshabilitado y para eso ponemos dos guiones y un espacio, y el order by deshabilitado porque no lo estamos utilizando de momento. ¿Vale? Si yo pongo esto, me sale que el primer país, lo que pasa es que yo no sé cuál es, eso sí, de momento, el primer país que él tiene almacenado está en el sur de Europa y el segundo también, el tercero en el oeste, el cuarto en el oeste. ¿Vale? Entonces, lo que estoy viendo es que en el select yo puedo poner un campo y de esos campos puedo decir que me saque toda la información, tal y como lo tenemos es lo mismo que poner el all, ¿vale? Me salen todos, es decir, 46 filas, porque en esta base de datos tenemos 46 países, cada uno asociado a una región. O a lo mejor a mí solo me interesa qué regiones hay en los países, qué regiones hay almacenadas en la tabla de países, pero las que son distintas. A mí que me salga dos veces repetidos el sur de Europa, pues no me dice nada, ¿vale? Quiero saber simplemente, en vez de que me salga duplicado, quiero las distintas regiones. Y ya no me salen los 46 que salían antes, sino que solo aparecen 6. Porque de esos 46 me ha sacado, los que son repetidos no me los saca, solo saca aquellos que son no diferentes al resto, sino que no me saca las repeticiones de cada uno de esos valores. Eso es la diferencia entre el distinct, que lo tenéis ahí, y el all. ¿Vale? All sacaría todos. Si no pongo nada, es como poner el all, que vuelve a sacar todos, y si quiero solo los que son diferentes, pues el distinct. ¿Vale? Eso sería en el select. Si quiero utilizar el all o si quiero utilizar el distinct. ¿De acuerdo? Luego tenemos la posibilidad, eso es lo que os aparece en las dos primeras diapositivas, estas acerca de la cláusula select, ¿vale? Las dos de tanto utilización del all como del distinct. Luego me dice que además de poner el all o el distinct tengo que poner expresiones de columna, ¿vale? Una expresión de columna, o bien, fijaos que aquí dice esa barra vertical es o algunos de estos o el asterisco, ¿de acuerdo? El ejemplo que me pone ya es con el where, pero bueno, lo vamos a utilizar sin el where. Vamos a utilizar solo esta parte. ¿Vale? En este caso, dice que de la tabla países también, vamos a mostrar todos los nombres de los países, un texto que también puedo ponerlo, un literal, si va entrecomillado
entre comillas simples, es un literal y saldrá tal cual. Y si va sin comillas, puede ser un número, eso sí, o puede ser el valor de uno de los atributos. ¿Vale? Tened en cuenta que nosotros estamos trabajando con esta tabla. Si yo hago doble clic aquí, ya vimos que nos salían todos los datos. Y yo habrá veces que quiera extraer algunos de esos datos. ¿Vale? Si os fijáis, aquí hay un atributo que es el GNP, que tiene muchos valores, un valor distinto para cada uno de los países. ¿Vale? Pues entonces, si yo le digo que cada uno de los GNP me los multiplique por 0,15 para saber cuánto va a crecer al año que viene. Entonces, lo que hace el select junto con el from es ir fila por fila de la tabla, fila por fila, cogiendo la fila 1 y calculando y viendo cuál es su nombre. En este caso saldrá Albania, saldrá el PNB porque es un literal y siempre va a salir así, y luego saldrá el GNP este, pero no su valor directamente, sino que le he dicho que haga una operación con ese valor y lo multiplicará por 0,15. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me sale, hemos dicho Albania, el PIB y GNP. Cuando yo ejecute, ¿vale? Este hemos dicho que sale siempre igual porque es un literal, y aquí vemos que Albania, en vez de corresponderle, como hemos dicho, 3.205, al multiplicarlo por 0,15 me da 480. Va fila por fila y va obteniendo los valores que tiene que poner aquí, para cada una de las filas. Nombre Albania, el PIB se queda tal cual, y GNP por 0,15, que en este caso da 480. Ese ya lo he hecho, pues va al siguiente. El siguiente nombre es Andorra, con PIB y con el GNP multiplicado por 0,15, lo que vaya dando. Entonces vemos que se pueden utilizar nombres de cada una de las columnas, ¿vale? El name es una columna de la tabla, ¿vale? La tenemos aquí, o si queréis lo veis aquí, es una columna de la tabla country. PIB, que es un literal tal cual, y GNP, que es el nombre de otra columna, pero en este caso hacemos una operación antes de mostrar directamente el valor, ¿vale? Esa es una opción, y la otra es, bueno, una opción, yo puedo seguir poniendo comas, si veis, vamos separando cada una de los resultados en columna, es una coma que yo he puesto para separar uno de otro, ¿vale? Y también podría utilizar, que lo hemos visto antes, el asterisco. Si yo utilizo asterisco es dime todos los datos de cada una de las filas, que es lo mismo, bueno, casi igual, es en el select, que es lo mismo, luego veremos que puede haber alguna diferencia, que es lo mismo que si yo hago el doble clic sobre country. Me da toda la información, igual que aquí. Select asterisco from country es lo mismo que hacer doble clic aquí. ¿De acuerdo? En cualquier momento, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Vale, ya hemos visto que con el asterisco se selecciona todo. En el caso de utilizar el asterisco, por ejemplo, aunque aquí esté, que podemos utilizar el all o el distinct, de poco sirve esa diferencia, porque en ninguna tabla va a haber dos filas exactamente iguales completamente, ¿vale? El all y el distinct con el asterisco me va a dar lo mismo, ¿vale? Me siguen saliendo las 46, ¿vale? Entonces, el distinct solo afecta cuando, por ejemplo, sí que afecta, hemos visto que distinct region sí que me saca las que son distintas, pero si yo le pongo aquí el name, sin la coma esta inicial, vale, ya me vuelve a sacar todas, porque lo que se fija el distinct es que toda la fila sea distinta, ¿vale? Da igual que la ponga antes o después, me van a seguir saliendo las 46. Fijaos que de momento el orden va cambiando en función de
el tipo de consulta que voy haciendo, aunque salgan siempre las 46, pero el orden de momento no tiene importancia. Vale, seguimos. Bien, luego dice, si nos fijamos, cuando he puesto el PNB, Producto Nacional Bruto, a ver si vuelvo a él, aquí, nos salía que el nombre sí que le ha puesto como un encabezado de columna, un título a la columna, le ha puesto name, pero aquí en cambio no le ha puesto ningún título a la columna, ni aquí tampoco. ¿Vale? Entonces, si yo quiero darle un nombre a cada una de esas columnas, a cada uno de esos nuevos valores, en realidad el name no es un nuevo valor, no hace referencia a nada nuevo, es el nombre. Pero yo aquí sí que puedo ponerle un alias. El alias será as. Si es solo una palabra, no hace falta entrecomillarlo, pero si fuera, por ejemplo, más de una palabra, sí es necesario, ¿vale? Si yo le pongo Producto Nacional. Si se lo pongo así, pues me da un error, ¿vale? Entonces, cuando es más de una palabra el alias, es mejor entrecomillarlo. Y estoy poniendo un encabezado. Y aquí crecimiento. Le ponemos el as, crecimiento. Como lo que funciona siempre es ponerle las comillas dobles al alias, pues mejor se lo ponemos siempre, aunque solo sea de una palabra, y así no fallamos. ¿Vale? Entonces le estoy poniendo un alias, le estoy dando un nombre a esa columna, que además ese nombre se podrá utilizar posteriormente en algunas del resto de cláusulas, para hacer referencia a de dónde se ha obtenido ese valor o esos valores. ¿Vale? Estos son los alias, entonces, simplemente darle un nombre a las columnas. Vale, vamos ya con la cláusula from, aunque ya lo hemos utilizado, ¿de acuerdo? Lo hemos utilizado poniendo el country. Dice que nosotros, los datos que estamos utilizando, el name o el GNP, los tiene que sacar de lo que hay en la tabla country, es decir, de todo esto. De entre todo eso, solo quiero estas columnas, ¿vale? Pero tengo que especificar de dónde saco yo esos datos, porque si no lo dijera, me dice la columna name, pues no sé de dónde sacarla. No sé a qué te refieres con name. Cuando le digo, sí, me estoy refiriendo al name de la tabla country. Entonces ya sí. O al GNP de la tabla country, ¿vale? Entonces en el from puedo poner una o más tablas. Lo que pasa es que si pongo más tablas será por algo, ¿vale? Ya veremos. Como os he dicho antes, el name en nuestro caso está tanto en country como en city. Y entonces no sabe de dónde sacarlo. Lo veremos más adelante, un error común. ¿Vale? De momento vamos a hacer durante un tiempo consultas solo sobre una tabla, con lo cual en el from, en estas primeras consultas, siempre utilizaremos una única tabla. Luego veremos que a veces es necesario unir más de una tabla. Por ejemplo, uno de los valores que hay, ¿vale? Yo quiero el nombre del país junto con su capital, pero su capital, es un número. Un número que en realidad, ¿vale? Si yo cojo este 34 y me voy a la tabla de city, ese 34 hace referencia a Tirana. Es decir, que Tirana es la capital de Albania, ¿vale? Pero el nombre de la capital no está en la tabla país. Si yo quiero saber el nombre del país que está en country
y el nombre de la capital que está en City, tendré que unir esas tablas y ya veremos más adelante cómo, ¿vale? Pero de momento vamos a utilizar simplemente consultas con una tabla. Y hay veces, como hemos visto aquí en el dbeaver, que puede haber más de un esquema en una base de datos. Nosotros no lo utilizaremos mucho, pero bueno, si yo quiero hacer referencia a otro esquema, pues entonces tendré que decir el nombre del esquema, punto, y el nombre de la tabla. ¿Vale? En varios esquemas yo puedo tener los mismos nombres de tablas. ¿Vale? Imaginaos que son pues sucursales distintas, que cada esquema es una sucursal distinta, ¿vale? Pero en cada sucursal tengo las mismas tablas con distintos datos. Entonces yo puedo hacer referencia a cada uno de los esquemas que forman parte de una determinada base de datos. Hay veces que el dbeaver saca directamente el esquema, eso sí, ¿vale? Nosotros en principio no lo utilizaremos y no nos va a hacer falta a menudo, y en el 90% de los casos ni ahora ni más adelante os van a hacer falta, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo del esquema y lo pasamos rápido, ¿vale? Igual que hemos utilizado una cláusula, un alias para las columnas, podemos utilizar un alias también para las tablas, en este caso ya sin comillas, ¿vale? Y además que el dbeaver lo hará a menudo automáticamente. Si yo empiezo a escribir, él me da una opción, el dbeaver me da una opción y me sale country y C. ¿Por qué country y C? Él le pone automáticamente un alias corto, porque en sentencias que son más largas es más fácil. Si yo tengo varias tablas, por ejemplo, hemos dicho que el name está en country y está en city, y habrá veces que yo tenga que decir que el name que quiero es el de country. Yo lo podría hacer así, country.name, ¿vale? Me lo da por bueno. Bueno, en este caso ya no, porque me lo daría por bueno así, si lo pongo así, ¿vale? Pero el que le ponga automáticamente el dbeaver ese alias me permite a mí hacer referencia a la misma tabla de manera más corta, con lo cual es más rápido, más legible y todo. ¿De acuerdo? Entonces el alias me va a servir para los campos que pertenecen a esta tabla, referenciarlos con el nombre del alias en lugar de con el nombre completo de la tabla. Ese es simplemente el alias de tabla. Bien, y de momento vamos a pasar a la parte de las restricciones. De todos los datos hemos visto cómo seleccionar lo que se llama la proyección, es decir, solo algunas de las columnas. Pero ahora vamos a ver, a pesar de que decíamos algunas de las columnas, nos salían normalmente las 46 filas. Es decir, de momento nos han salido siempre 46 filas, porque en la tabla country hay 46 filas. Es decir, no hemos dicho este país sí y este país no. Los 46 países siempre salen en el resultado hasta ahora, pero a lo mejor a mí me interesa solo algunos de los países y no todos, ¿vale? Solo algunos que cumplan unos determinados criterios. Por ejemplo, voy a coger solo vamos a decirle que ahora sí vamos a utilizar el web y que tengo que especificar aquí los criterios de selección de filas. De las 46, ¿cuáles quiero? Pues quiero aquellas, ¿vale?, que cumplan, que tienen en la columna región el valor sur de Europa. Entonces él irá y empieza por Albania. Albania en región, sí, esta sí tendría que salir. Sigue por Andorra, esta también. Pero en cambio Austria no debería salir ya en el resultado. Él va a hacerlo mucho más rápido, eso sí, pero lo que hace es, fila por fila, ver si en la columna región tiene el valor sur de Europa.
Si yo ejecuto esto, ya vemos que de las 46 iniciales en la tabla aparecen solo 15. Evidentemente las otras siguen estando, pero están en la tabla, no es el resultado de la consulta. No aparecen en el resultado de la consulta, aunque permanecen almacenadas en la tabla. Yo estoy obteniendo un subconjunto de las filas. El where lo que hace es establecer cuáles son los criterios para decidir qué filas forman parte de la solución, del resultado, y qué filas no forman parte del resultado. ¿Vale? En este caso, formarán parte del resultado todas las que en la columna región tengan Southern Europe. ¿Vale? Para eso se utiliza el where. Para una o más condiciones. Yo podría poner que necesito que también tengan un GNP mayor que 1000. ¿Vale? Que también no, una de las dos, o que pertenezcan a la región del sur de Europa o que tengan un Producto Nacional Bruto mayor que 1000. ¿Vale? Fijaos que entonces salen de las 46, solo hay 3 que no cumplen alguna de estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Si voy haciendo más grande el GNP, pues irán saliendo menos cada vez. ¿Vale? Porque hay menos filas que van cumpliendo con esos. Son requisitos cada vez más restrictivos y cada vez hay menos filas que lo cumplen. ¿Vale? Bueno, ya le puedo poner ceros, que ya del 15 no va a bajar porque son las 15 que cumplen esto. ¿De acuerdo? Entonces en el where establecemos los criterios de selección de las filas, mientras que en el select lo que establecemos es de esas filas que cumplen estos criterios, ¿qué valor nos interesa? Pues nos interesa el nombre y la capital, o el nombre, y para que veamos el nombre y el GNP. Vamos a quitarle algún cero para que me salga alguno más. Venga, ahí. Y vamos a ponerle la región para que veamos ¿vale? Por ejemplo, United Kingdom, ¿por qué aparece si no está en la región del sur de Europa? Pues porque sí cumple que tiene un GNP muy alto. ¿Vale? Todas estas 15 sí que están en el sur de Europa, y luego está Alemania y Francia, que también su Producto Nacional Bruto alto les permite aparecer en el resultado. ¿Vale? Dos condiciones, y en este caso se tiene que cumplir una de las dos al menos. Y nos queda la última cláusula que vamos a ver en estos primeros momentos, que es la del order by, que es una vez que hemos obtenido el resultado, yo he hecho así, estoy utilizando una herramienta gráfica y me he valido de la herramienta gráfica para ordenar el resultado, ¿vale? O para ordenarlo a través del GNP. ¿De acuerdo? Así o descendente. Pero si yo quiero que me salga directamente, vuelvo a repetir, porque vosotros vais a ser desarrolladores de aplicaciones web y todo lo tenéis que dejar programado. ¿Vale? Entonces no vais a estar ahí para darle al botón de la herramienta gráfica. Hay que dejarlo programado aquí. Y el orden se establece en esa otra cláusula, order by, y el criterio de ordenación. ¿Vale? Y yo digo, pues quiero que me aparezca el resultado ordenado descendentemente, ordenado por el GNP, que es el atributo, y en este caso de manera descendente. Y ya sin darle yo a ningún botoncito de los del entorno gráfico, me aparece ordenado descendentemente por el Producto Nacional Bruto. O ascendentemente, vamos a ponerlo por la región, ascendentemente.
¿vale? Y aquí está, ascendentemente por la región o ascendentemente por el nombre. Yo puedo jugar con eso. Ahora mismo está ya ascendente por el nombre. En algunos casos, por ejemplo, yo puedo ordenarlo ascendentemente por la región, pero ¿qué hago con estos 15? ¿Vale? A lo mejor me conviene también ordenar los 15, no solo por la región, sino aquí veo que el Vaticano está después de Yugoslavia, o Albania está después de Yugoslavia y de España, y tendría que estar aquí arriba mejor, ¿no? Pues entonces le digo, primero ordénamelo por la región. Y cuando lo tengas ordenado por la región, si hay dos países que tienen la misma región, ordena esos dos países, o esos 5, o esos 15 en este caso, por el nombre también ascendente. Y ahora ya sí, primero los de las Islas Británicas, porque su región es alfabéticamente menor, pero luego todos los del sur de Europa. Y dentro de los del sur de Europa, ordenado alfabéticamente por el país. ¿Vale? Si es ascendente, en realidad esto no hace falta ponerlo. Solo hay que ponerlo en el caso de que nosotros queramos que el orden sea descendente de alguno de los dos. ¿Vale? Entonces, la región ascendente, pero el nombre descendente. Entonces, el primero aquí sería Yugoslavia. Bien, eso sería la otra cláusula order by. Entonces, yo os aconsejo, cuando vayáis a escribir alguna consulta, que empecéis eso, select, from, where y order by. Porque a partir de la cuarta que hagáis, seguramente vais a necesitar todos, ¿vale? En los primeros ejercicios no se necesita el where, ¿vale? El order by enseguida. Y aquí ya empezáis a rellenar. Una vez que habéis puesto esto, y el punto y coma que no se os olvide, me da igual que esté ahí abajo al final del order by, entonces ya empezáis. ¿Y por dónde empiezo? Pues yo para estas primeras os aconsejo que empecéis buscando de qué tabla vamos a obtener los datos. Entre otras cosas, porque si lo hacéis aquí en el de Viver os va a ayudar. Si lo hacéis en el terminal ya es un poquito más difícil jugar con el editor, pero aquí sí podéis ir para arriba y para abajo sin problema. Y entonces yo empezaría por, pues vamos a cambiar de tabla, en este caso por la ciudad, ¿vale? Si queréis que os salga el alias, y si os molesta el alias lo borráis y listo. Y una vez que yo tengo la tabla puesta, me va a ser más fácil poner el nombre de los atributos, ¿vale? Vamos a ver country code, por ejemplo, ¿vale? Porque me van saliendo según yo voy escribiendo. Si me las sé, mejor. ¿Vale? Country code y población, por ejemplo. Entre otras cosas, evidentemente hay que conocer, pero bueno, las tenéis a mano, conocer el nombre de las tablas, pero lo que voy a evitar es errores, pues es que le he puesto doble L, ¿vale? Entonces me va a ir ayudando. Aunque el orden sea select, from, where, order by, yo os aconsejo que empecéis por la tabla y luego ya pongáis aquellos datos que queréis que aparezcan aquí. ¿Vale? De momento, si lo pongo así, si no os hace falta pues el where o el order by, lo podéis comentar, ¿vale? Y luego ya empezáis a poner restricciones, pues aquellos que tengan más de 1 millón en la población, entonces ya sí que os hace falta el where, ¿vale? Donde la población, que es population, es mayor que 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Fijaos que aquí no pongo el punto, aunque aquí me aparezca, no le puedo poner el punto porque el punto aquí es decimal. Ahora te digo, Juan Francisco, ¿vale? Si ejecuto esto, pues me salen solo aquellas que tienen más de 1 millón, y si además las quiero ordenar, pues order by, population, descendente, de la que más tiene a la que menos tiene, ¿vale? Pues 8 millones. Moscú,
Vale, el from, la C pequeña después del from hemos dicho que existe la posibilidad de que yo a una tabla le ponga un alias. ¿Vale? Pues no me gusta llamarlo city porque no domino el inglés. Voy a llamarle a la tabla ciudad. A partir de este momento, en esta consulta, ¿vale? Solo hasta el punto y coma. En esta consulta, cada vez que utilice la tabla, debería utilizar ciudad. Cuando estáis haciendo consultas para con una sola tabla, pues el alias os sirve de poco, la verdad, porque se puede poner directamente el nombre. Pero en consultas donde se utilice más de una tabla, sí que me voy a tener que referir a los campos muchas veces, a las columnas, a través del nombre de su tabla. Si yo le he puesto un alias, pues puedo decirle quiero el nombre de esa ciudad. Y por eso es el alias. ¿Qué ocurre? Que si yo en vez de ponerle city le pongo ciudad, todavía estoy haciendo una palabra más larga. Y lo que hace automáticamente el dbeaver es ponerme la inicial. Hay veces que si hay dos tablas con la misma inicial, a la primera le pone C y a la segunda C2. Es otra forma de referirse a las tablas. ¿Vale? Esos son los alias simplemente. A partir de ese momento, pues yo puedo poner ciudad.name o c.countrycode o c.population. ¿Vale? Bien, operadores los voy a pasar más o menos rápidos, ¿vale? Porque considero que son bastante sencillos, empezando por los operadores aritméticos. Ya hemos visto una de las sentencias que hemos utilizado anteriormente, multiplicaba el GNP por 0,15. ¿Vale? Si yo quiero saber en cuánto se va a quedar el Producto Nacional Bruto una vez que le sumo el 0,15, ¿vale? Sería esta sentencia, ¿vale? Entonces lo que estoy utilizando aquí es un operador. Un operador es una operación que se realiza entre uno o más operandos, ¿vale? Que puede ser la suma, la resta, la multiplicación o la división, los sencillos, ¿vale? Entonces yo puedo utilizar operadores aritméticos o bien en el select o también en el where. Es decir, bueno, por ejemplo, yo podría decir, muéstrame si hay hay dos campos, si os fijáis, el GNP y el GNP-All. El GNP-All se ve que es el Producto Nacional Bruto que tenía anteriormente. Vamos a ver si hay alguno que tiene un GNP menor que el GNP-All. Es decir, que en vez de crecer un crecimiento económico ha tenido un decrecimiento económico. Y sí, Moldavia, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, el GNP-All. ¿Vale? Moldavia tenía 1.800 y ahora tiene 1.500. Macedonia, Noruega, pues la Federación Rusa, Suecia, Ucrania, estos tienen un valor anterior del Producto Nacional Bruto. Yo puedo decir no solo que el GNP sea menor, sino que incluso multiplicándolo, por ejemplo, por 1.1, a ver cuál sigue siendo menor. Ya menos. ¿Y si lo multiplico por 1.2? Solo hay uno, que tenga un crecimiento del 20%, un decrecimiento, perdón, del 20%. ¿Vale? Estos serían los que tienen un decrecimiento del 10%. Pero bueno, lo que me interesa aquí es que los operadores aritméticos se pueden utilizar tanto en el select para ver cuál sería un valor después de hacer esa operación, o se pueden utilizar también en el where para restringir qué filas aparecen y cuáles no. En este caso, las que tienen un decrecimiento fuerte, no simplemente que hayan decrecido, sino que tienen un decrecimiento muy abultado. ¿Vale? Me interesan entonces los operadores. Ya he dicho que puede ser la multiplicación o la división. ¿Vale? Aquí hay algunos que tienen menos del 20%
¿vale? De incremento. A ver. Vale. Luego tenemos operadores de comparación. Y aquí sí hacer, bueno, el igual. Luego a lo mejor con otro lenguaje de programación, cuando veis Java, pues a lo mejor el igual como operador de comparación lo tenéis doble, ¿vale? Intentad no haceros un lío de unos con otros, ¿vale? Fijaos que yo tengo la posibilidad de utilizar el operador de igualdad con números, con fechas y con textos también. Antes lo hemos visto, aquellos cuya región sea Southern Europe o cuyo continente, la columna del continente tiene el valor Europe. Entonces puedo comparar en régimen de igualdad tanto textos como números. Y luego tenemos el mayor o el menor que. Y aquí hay gente que se hace un poco de lío. A ver, la minúscula y las mayúsculas no tienen importancia, ¿vale? En lo que son las cláusulas. Yo puedo ponerlo en minúscula y funciona igual. Incluso en los campos, ¿vale? Esto va a funcionar. Y en las tablas. Las mayúsculas y las minúsculas van a ser cuando yo compare con un literal, ¿vale? Si yo le pongo where region es igual a Southern Europe, ¿vale? Esto sí me salen unos cuantos, pero en cambio si lo pongo en minúscula, ya ninguno, ¿vale? Entonces las mayúsculas y las minúsculas se diferencian en los literales, pero no ni en el nombre de las tablas, ni en el nombre de las cláusulas, ¿vale? Ni en el de las columnas. ¿Vale? Y vamos por el mayor y el menor. Os hacéis un poco de lío, algunos, otros lo tienen muy dominado, ¿vale? Pero para saber dónde está el pico del mayor y dónde está el pico del menor. Pues si os fijáis, el más abierto es mayor y el menos abierto es menor. Es decir, en este caso lo que estamos diciendo es que 1000 tiene que ser menor que el GNP. O el GNP tiene que ser mayor que 1000, ¿vale? Y hay veces que le tengo que poner mayor o igual. Mayor o igual es que no solo tenga que ser mayor estricto, es decir, aquí sería aquellos que tuvieran GNP 1001 en adelante. Si le pongo el igual, son los que tienen de 1000 en adelante. Pero hay que ponerle el igual siempre detrás, tanto del mayor o igual como del menor o igual, ¿vale? Siempre el igual va detrás del de comparación, este mayor o menor. Y luego el distinto dice que podemos utilizar tanto este símbolo del menor mayor o este otro que es exclamación igual. De las dos formas yo puedo decir no quiero aquellos que tengan una forma de gobierno de la República, ¿vale? Vamos a ir poniéndolo aquí, a ver, para que veamos cómo van saliendo estos operadores de comparación. Vale, vamos a ir poniendo uno a uno. Hemos dicho que esto son los que pertenecen, son los 46 porque esta base de datos la he restringido para que solo salgan los de Europa, ¿vale? Pero si le pongo minúscula hemos dicho que no, tiene que ser en mayúsculas. Vale, vamos a ver lo de las comparaciones. Vamos a dejar comparación con numéricos y vamos a poner el GNP. Vale, imaginaos que yo hago el 3205, aquellos que tienen más de 3205. Albania no sale, ¿vale? El primero que sale es Austria. En cambio, si le pongo el mayor o igual, ya sí, Albania sale, ¿vale? Para eso es el mayor o el igual. Los iguales también valen, ¿vale? Lo mismo, si le pongo menor o igual, sí que sale Albania junto con otros que tienen menos GNP, pero si le pongo el menor estricto, pues ya Albania no aparece, ¿vale? Para eso es el menor o igual. O
Si le pongo distinto a 3205, pues el único que no aparece, fijaos que son 45, el único que falta aquí es justo Albania, ¿vale? Ese es el de distinto, con ese operador o con ese operador. Será lo mismo. Y me quedaba por aquí. Vale, bueno, tenemos el distinto a la República, las formas de gobierno que son distintas a la República. Pues, bueno, pero GNP. Bueno, aquí se hacen dos comparaciones. Eso lo veremos ahora. Si nos da tiempo, que volvemos a los operadores. Vale, los de comparación. Los operadores lógicos, como veis, son los que nos sirven para unir varias expresiones lógicas. Cada una de ellas tiene que dar verdadero o falso para una fila. Estábamos con Albania, por ejemplo. A ver, vamos a dejarlo todo como estaba. No, me ha pasado. Así. 3205. El continente lo sabemos. ¿Vale? En este caso, continente es igual a Europa. Fijaos en Albania. Vamos a coger Albania por aquí. Y continente es igual a Europa. ¿Vale? Esto para Albania sale que es cierto, que lo cumple. ¿Vale? Luego, esta condición la cumple. Pero es que también tiene que cumplir que el GNP, ¿vale?, sea 3205. ¿Vale? Y tiene que cumplir también que el gobierno sea distinto de la República, que no sea el gobierno de la República. A ver. Es mayor, perdón, es que le he puesto mayor. Digo, si estoy buscando solo Albania. ¿Vale? En este caso no lo cumple porque Albania es una república. ¿Vale? Yo le estoy diciendo que tiene que cumplir las tres cosas. Y solo hay un país que cumple las tres cosas. El AN es muy restrictivo. ¿Vale? Esto es verdadero si lo cumple para Albania, esto lo cumple para Albania y esto lo cumple para Albania. Y tiene que cumplir las tres. Como veis, si le ponía distinto, ya no hay ninguno que la cumpla. Si en vez de ser tan restrictivo como es el AN, yo le voy poniendo OR, en ese caso ya es menos restrictivo. Y quiere decir que con que cumpla una de las dos sería suficiente. ¿Vale? Es decir, vamos a ponerle aquí también OR. Una de las tres. Y aquí vemos que salen las 46 porque todas cumplen que el continente es Europa. ¿Vale? Con lo cual esa ya es suficiente. Pero si le decimos que tiene que cumplir una de estas dos, pues ya salen 25, ¿vale? Que el continente sea Europa, eso lo cumplen todas, pero además tienen que cumplir una de estas dos. O que República o tiene el GNP de 3205. Evidentemente, Albania cumple las dos, pero luego las demás que aparecen son las que cumplen esta forma de gobierno. ¿Vale? Entonces, cada una de las expresiones lógicas tiene que dar cierto para cada una de las filas, y luego los operadores lógicos son los que unen esas operaciones lógicas para dar cierto el conjunto o falso. Entonces el AND es más restrictivo y el OR es menos restrictivo. Y como nos estamos quedando sin tiempo, si tenéis alguna pregunta más, ¿vale? Los paréntesis, Alberto, que me has dicho Javier, los paréntesis yo los considero beneficiosos porque estoy obligando a que primero se tenga en cuenta la operación que yo quiero. En este caso se tiene en cuenta el OR antes que el AND. Si yo no le pongo paréntesis, los sistemas tienen programados un orden de precedencia, ¿vale? Y entonces si se hiciera primero esta,
¿vale? Ya no daría, bueno, en este caso, Albania estaría, ¿vale? Pero ningún otro país. ¿Vale? Lo voy a hacer. Si yo le pongo los paréntesis aquí, me salen los 25, ¿vale? Pero si le pongo los paréntesis aquí, en lugar de este, ¿vale? Bueno, en este caso me salen 25 también. Pero es... es que yo elijo con los paréntesis la operación que se hace antes. 22, y en cambio si le pongo estos... voy a tener que utilizar... Vale, sé que lo malo de aquí es el continente, que como es todos cumplen esa, vamos a ver, a ver si lo hacemos con el Region y vemos el cambio. Southern Europe. Y vamos a dejarlo como estaba. ¿Vale? En este caso salen 7 que, estando en la región del sur de Europa, cumplen una de las dos. O que son república o que... ¿Vale? Pero si yo le cambio los paréntesis, a ver si no me deja mal en este caso, y le pongo los paréntesis, ¿vale? Ya salen 22. Es decir, los paréntesis sirve para decidir cuál es la función que hacemos primero. Si podéis abordar funciones, sí. La semana que viene lo teníamos en el calendario, me parece que tocará funciones, sí. ¿Vale? Y... sí. Si yo no pongo paréntesis, ya sabéis vosotros que la multiplicación se hace antes de que la suma. Si yo quiero obligar a que se haga antes la suma, pues tendré que ponerle los paréntesis, ¿vale? Pues aquí igual, es para decidir qué operación lógica se hace antes que la otra. Bueno, y sí, para la semana que viene preparamos las funciones, ¿vale? Y si venís con preguntas, pues mejor todavía. Venga, y lo dejamos aquí. Un saludo. Un saludo. Adiós, gracias. Adiós.